Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Este canal para mí es una fuente de autodescubrimiento personal. Cuando yo reflexiono sobre los temas de la superdotación y sobre lo que podríamos llamar el contraste entre la vida diaria y ciertos conocimientos que he ido adquiriendo prácticos y de mis lecturas sobre la superdotación, es cuando surgen realmente las ideas de los vídeos. Y en muchos casos esto me lleva a profundizar cada vez más en este perfil y a entenderlo cada vez más. Dije desde el principio de este canal que yo no me iba a basar en teorías académicas, ni me iba a basar en conocimientos teóricos puramente de expertos, porque no soy psicólogo ni pedagogo, solo soy una persona a la que detectaron superdotación hace ya pues casi 12 años, y que trataría a través de este canal de servir de ayuda para personas que inician en ese camino. Creo que una persona superdotada que es detectada tardíamente no tiene en principio mucho interés en su etapa posterior a la detección en teorías, sino en recuperar de alguna forma el tiempo perdido y de alguna manera hacerse amigo de sí mismo y tratar de llevar su vida de la mejor manera posible. Por tanto, todos estos estudios o expertos que hablan de la superdotación pueden ser interesantes desde el punto de vista de profundizar en el conocimiento teórico, pero no necesariamente nos sirven desde un punto de vista vital. Y por esa razón es por lo que yo decidí hacer este canal, para tratar de ayudar a otras personas que iniciaban el camino con lo que yo iba recorriendo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que me resulta hasta cierto punto me causa perplejidad, porque llevo muchos años viviendo donde vivo, unos 30, que es un sitio que tiene, bueno, pues cosas buenas y malas, como todos los sitios, pero que para una persona que nació en una gran ciudad, como es mi caso, y vive en un sitio mucho más pequeño de población, donde la población además está muy separada y aislada unos sitios de otros, pues le llaman mucho la atención ciertas cosas, y pasan 30 años y me siguen llamando la atención. Y una de las cosas que más me llama la atención, porque claro, al nacer en una gran ciudad no estoy acostumbrado a ello, es lo que podríamos llamar esa cultura del vasallaje, esa cultura de la que hemos hablado, de señoritos y siervos, esa cultura medieval que sigue vigente en muchas zonas del territorio, en este caso de este país llamado España, pero que puede ocurrir en muchos otros países. No está ligado físicamente, eso que se ha denominado la España profunda, no está ligado físicamente a un territorio. Es decir, yo por ejemplo he estado en aldeas perdidas en las montañas de Cantabria, por ejemplo, o de Asturias o de Galicia, y me he encontrado gente totalmente abierta, amistosa y, y agradable de trato. Por tanto, no podríamos decir que en los medios rurales va a haber esa España profunda. No necesariamente es así. Tampoco está ligado a un territorio, porque la gente puede ser similar en distintas áreas o puede ser diferente, pero no está ligado a un territorio concreto. Pero sí que es cierto que existe eso que se llama la España profunda, que es grandes sectores de población que se niegan a evolucionar, que se niegan a cambiar, que perviven en ellos los modelos caducos, casi medievales diría yo, de esa cultura del vasallaje. Y hoy vamos a hablar de un grupo humano que podríamos llamar de distintas maneras cortesanos, pero que la palabra cortesano o intrigante no los define perfectamente. Yo prefiero usar el término de la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana, como todo el mundo sabe, eran los soldados de élite que rodeaban a los emperadores romanos. Eran elegidos por su fortaleza física, por sus virtudes como soldados y por supuesto por su lealtad incondicional al emperador. Pero sabemos por la historia de lo que fue la Guardia Pretoriana
que muchas veces causaron caídas de emperadores, aceleraron procesos e incluso acabaron con algunos emperadores, asesinaron a algunos emperadores. Por tanto, la lealtad de la Guardia Pretoriana dejaba mucho que desear también en ciertos momentos. Es decir, cuando te rodeas de guardaespaldas o de servidores, por decirlo de una manera, puede ocurrir que esos servidores te resulten o te fallen en un momento crítico y se vuelvan contra ti. También me viene a la mente precisamente que donde vivo es un lugar que tiene una gran historia, precisamente el Imperio Romano. La capital del Imperio Romano en Hispania es la capital de la región donde vivo. Mérida Augusta se llamaba, que actualmente se conoce como Mérida. Por lo tanto, es evidente que existe una cultura, una historia que liga a los pueblos, que condiciona su forma de ser, su mentalidad, etc. Yo siempre he dicho que la región donde vivo es la parte más española de España, es decir, es donde se acumula lo peor y lo mejor de carácter de ser español. Y también he dicho en algunos vídeos que España es un país que no hizo los deberes de la historia. Nosotros no cuestionamos nunca a las oligarquías locales. Los franceses hicieron su sangrienta revolución francesa, los ingleses pusieron en jaque a los Tudor demandando derechos y generando la primera democracia de la historia, y los alemanes tuvieron el Tratado de Westfalia. Muchos países del mundo han cuestionado a las élites como poder y han exigido reformas. En España, realmente, por mucho que hayamos adoptado una democracia, yo creo que ha sido una democracia sobre todo estética. En muchas zonas del territorio de este país sigue vigente lo que se conoce técnicamente como élites extractivas, que son sin lugar a dudas las que condicionan el desarrollo de un país. Como hemos visto en algunos vídeos y hemos comentado, esas élites extractivas se dedican a extraer recursos, básicamente, que deberían ser dirigidos hacia la población local y que de alguna forma ligan la evolución social desde dictaduras a oligocracias y finalmente a democracias, y en el sentido más pleno de la democracia, que sería una meritocracia. Bueno, pues la Guardia Pretoriana yo la defino como ese conjunto de personas que rodean al emperador, que en este caso sería las personas que mandan, y que condicionan las políticas que se transmiten a la población. Llevo mucho tiempo observando esta conducta. Llevo mucho tiempo observando cómo ciertos grupos empoderados o elitistas actúan de filtro de las ideas que dirige la población local hacia los que ostentan el poder, y viceversa. Son también los que actúan de filtro en sentido contrario. De tal manera que, igual que ocurría en el Imperio Romano, la Guardia Pretoriana condiciona la política que se ejerce desde el poder absoluto, desde el poder máximo, ¿no? Vamos a explicarlo de una manera un poco más concreta para que se entienda mejor. En el campo científico, que es el que conozco bien, en el campo de la docencia universitaria, podríamos decir que la Guardia Pretoriana son todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que tienen un trato preferente con la clase política que manda en una región y condicionan la política científica de esa región, la política universitaria que se practica. En las últimas décadas, en muchas zonas de España, se está dando un proceso de reestructuración de la ciencia que se define en base a lo que llamamos grupos de investigación. Un grupo de investigación está formado por una serie de personas que se supone que van a trabajar en grupo en una línea de investigación concreta. Esos grupos de investigación tienen un líder, que no necesariamente es la persona que más publica de ese grupo, pero sí el que todos han considerado el líder. Normalmente ese líder es elegido por su trato preferente con esas élites,
¿Y por qué es elegido por su trato preferente? Pues porque, por ejemplo, el investigador joven que empieza en un campo concreto, pues le interesa conseguir financiación. Y esa financiación va por unas vías concretas, va por unas vías definidas. ¿Por qué? Por el poder político. ¿O por quién? Por el poder político. ¿Y por qué se define así? Porque es un mecanismo de control de lo que se hace en ciencia y tecnología. A su vez, esos grupos de investigación se estructuran en unidades mayores que podrían ser institutos de investigación. Y los institutos de investigación vuelven a estar dirigidos por un líder que en muchos casos sí es una persona de reconocido prestigio y en otros es una persona que simplemente tiene un poder político, un poder de convocatoria y ha organizado ese instituto de investigación. En resumen, pasamos de un modelo plenamente democrático en el que cada persona respondía por sí mismo, por su calidad, por su capacidad de innovación, etc., a un modelo regulado. Y siempre que los políticos tratan de regular algo, acaba mal la cosa. ¿Por qué acaba mal? Porque esa guardia pretoriana es la que impide que el gobierno sea eficaz. Es la que filtra la información en ambos sentidos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce ni más ni menos en el hecho de que se pierde frescura. ¿Pero por qué se hace este sistema, aparte de por tener control político? Bueno, pues muy sencillo, porque ante el aluvión de dinero que viene de Europa y la necesidad que tienen los políticos de justificar dicho dinero, les resulta más cómodo, más fácil el dar ese dinero a personas de confianza, que serían los que dirigieran los institutos de investigación, que a su vez lo derivan hacia los grupos de investigación, y de esa forma evitar cualquier investigación que no interese al poder político. En resumen, tenemos un sistema público que acaba trabajando para unas élites. Por tanto, no acaba trabajando para la población. La idea del Imperio Romano no es una idea democrática, es una idea de un poder absoluto, emperador, rodeado de un poder militar, guardia pretoriana, armada romana, legiones, etcétera, generales leales, y un senado que cuando fue la República Romana pues fue abolido. Por tanto, tenemos un sistema en ciencia y tecnología que es profundamente arcaico. Es decir, hemos pasado de un sistema meritocrático a un sistema arcaico dirigido piramidalmente. Eso tiene un efecto nefasto, en mi opinión, sobre la innovación. Pero tiene, como digo, unas causas que son puramente mercantilistas, porque esas élites, esas guardias pretorianas, obedecen a intereses económicos. Es decir, imaginemos una región X, cualquiera, que decide priorizar, por ejemplo, el cultivo de piña tropical. Por ejemplo, consideran que es un área prioritaria. Qué casualidad que gran parte de los políticos pues tienen intereses en ese tipo de cultivos, la piña tropical, por ejemplo, y se dedican a financiar instituto de investigación sobre la piña tropical en el que va a trabajar un montón de gente, pero si a alguien, un científico, por ejemplo, de ingenierías agrarias, se le ocurriera, por ejemplo, cultivar en ese país tropical otra especie, se encontraría con que no tiene financiación para realizar esas investigaciones. ¿Por qué? Porque no interesa a las empresas que ya están establecidas para cultivo de piña tropical. Por tanto, ¿qué hace esta estructura medieval arcaica? Cercenar líneas de investigación que podrían ser interesantes para el desarrollo de una región y priorizar los intereses económicos que están detrás de esos campos. A largo plazo esto va a ser un desastre. No sé si voy a tener suficientes años de vida para verlo, pero creo que va a ser un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque además de cercenar la innovación en otros campos que podrían ser interesantes o necesarios y de matar, por tanto, la posibilidad de evolucionar, porque si solo nos dirigimos en unos campos concretos evitamos la variabilidad y por tanto la evolución en un sentido biológico se basa en la variabilidad genética, bueno, pues haciendo ese símil, la variabilidad de ideas
es el caldo nutricio para generar desarrollos interesantes. Pero es que además evitamos la competencia. Es decir, evitamos que haya grupos que compitan entre sí. Lo dirigimos todo a ciertos grupos. O sea, hemos implantado un comunismo científico, una absoluta falta de libertad en la ciencia y la tecnología. Volvemos a un sistema caduco, a un sistema arcaico del Imperio Romano. Una guardia pretoriana, un emperador y el pueblo esclavizado. Si eso no es una dictadura, pues que venga Dios y lo vea, porque realmente a mí me parece una auténtica dictadura. Sin pistolas, pero una dictadura. Una dictadura porque causa una profunda represión sobre las ideas, sobre la creatividad, sobre la innovación, sobre la libertad de pensamiento. Y esto afecta directamente a los superdotados. Los superdotados son personas que no se pliegan fácilmente, ya lo hemos dicho, a este tipo de situaciones. Recientemente, en los últimos meses, me han llegado 2 ofertas para participar en este tipo de estructura. 2 ofertas. A las 2 he dicho que no. Y con esa falta de empatía absoluta que tienen muchos terrícolas, el planteamiento que mucha gente tiene, esta misma mañana me ha pasado, el planteamiento que tiene mucha gente es decirte, oye, creo que debes participar, te ponen la miel en los labios, te dicen porque va a llegar dinero, porque vas a tener más financiación, porque vas a conseguir más cosas. Y tú empiezas a decir, en plan, como pensamos las personas con superdotación, hombre, pero este no es mi campo, esta no es mi línea. Si tú quieres que yo participe, pues te propongo que incluyas un apartado con estas características, con estas condiciones. No, si lo único que necesito de ti es el currículum vitae para llegar al requerimiento que son 20 investigadores para formar un instituto de investigación. Y te la sueltan así. Es decir, te dicen, no, si lo único que necesito de ti es tu currículum. Y yo me pregunto, ¿estos son los líderes del mañana? ¿Estos son los que van a dirigir la ciencia y la tecnología? Personas con tan poca empatía que te dicen que tú estás resumido a tu currículum, que no eres persona, que tú no eres para tener en cuenta. Me causa una profunda aversión esta forma de funcionar de los terrícolas. Para ellos la ciencia no es generación de conocimiento, no es innovación, no es un divertimento, es una cuestión puramente comercial. De esto hablaremos con más detalle en otros vídeos, pero es penoso ver cómo el ser humano despilfarra recursos que podría utilizar en mejorar sus sociedades y esos recursos son derivados a esas élites extractivas de las que hemos hablado ya. Es penoso, es lamentable. Luego nos quejaremos de que las regiones de Europa, de la Europa del Sur o de otros países no se desarrollan. ¿Cómo van ustedes a desarrollar algo generando robots, generando gente que lo único que hace es repetir sistemáticamente las mismas investigaciones? Preocuparse no del conocimiento en sí, sino de la publicitis, de andar cubriendo unos baremos de productividad. Es algo así como si cultiváramos tomates que no saben a nada, que no tienen sabor, ni olor, ni siquiera son sanos porque son totalmente artificiales, y los comparáramos con los que estamos cultivando en una huerta orgánica, con abono orgánico, con un agua en condiciones y con variedades autóctonas adaptadas al clima y al suelo. No tiene nada que ver. Todo el que haya comido tomate industrial o el que haya comido un tomate sano, orgánico, que simplemente es una delicia, lo partes por la mitad, le echas unos poquitos de sal y ya es aromático, es delicioso, sabe a lo que me refiero. Los terrícolas con su manía, como decía Lenin Arón en su famoso libro El don de la sensibilidad, los terrícolas con su manía de sistematizar, de seguir la conducta militar, de ordeno mando, las legiones romanas, el emperador arriba, que sería el presidente de la región, ¿no? Los consejeros, los directores de institutos de investigación, los grupos de investigación y finalmente los investigadores. Señores, entérense de una santa vez, cuando la humanidad ha progresado,
lo ha hecho por personas con creatividad. Las estructuras militares matan la creatividad. Ustedes están haciendo un sistema que no innova, que lo único que va a hacer es productividad sin sustancia, tomates que no saben a nada. Por mucho que aparenten, no van a llegar a satisfacer las necesidades que tiene la sociedad. Y no estoy intentando arrimar el asco a ninguna sardina, ni a la mía, ni estoy viéndolo en un sentido panorámico. Los superdotados, las personas superdotadas, que son creativas, no se pueden adaptar a un sistema así. Pero no porque no tengan capacidad para doblegarse, sino porque va en contra de su ADN. La sociedad humana siempre ha avanzado por personas singulares. Y ustedes lo único que están haciendo son robots. Pero vamos, da igual lo que yo diga porque van a seguir haciéndolo. Es decir, está en su ADN hacer las cosas así. No quieren libertad. Es como el arte. Se puede regular el arte. ¿Pueden ustedes, quizá con este símil se entienda mejor, pueden ustedes crear a golpe de decreto político un Miguel Ángel, un Picasso? ¿No son acaso personas singulares? Decidimos de repente, por ejemplo, que queremos que un país sea una potencia en arte. Y ahora lo que vamos a hacer es que el presidente de dicho país va a generar unos institutos de arte por todas las regiones, que van a ir recogiendo los mejores expedientes de las licenciaturas de arte y las vamos a agrupar en secciones: escultura, pintura, etc. Y vamos a generar una producción de arte tremenda. ¿Y eso qué significa? Vamos a tener obras maestras, vamos a tener algo que realmente merece la pena. Lo que merece la pena es la autenticidad, que ya hemos dedicado a ella un vídeo. Indudablemente, con esta mentalidad no hay nada auténtico. A mí me da mucha pena, sinceramente, porque veo que los terrícolas siempre cometen los mismos errores, sistemáticamente, uno tras otro. Y me seguirán, como decimos en España, tirando los tejos. Seguirán detrás mío diciéndome que yo no soy una persona, que soy un currículum, y que lo único que quieren de mí es mi currículum para justificar unos gastos. No tienen empatía, no saben dirigir grupos humanos, y sin embargo tienen recursos y un montón de esclavos dispuestos a adorarles. Es absolutamente penoso. Y aunque uno vea esta realidad y le cause una aversión completa, en los momentos en que consigues abstraerte de toda esta cadena de mediocridad moral que nos rodea, pues te dices, qué contento estoy de no ser como esta gente, realmente. Porque yo estoy satisfecho de mi trabajo, me encanta mi trabajo, disfruto aprendiendo, disfruto estudiando y yo no necesito nada más que una sola cosa de los terrícolas, que me dejen en paz de una santa vez, a ver si es posible. Bueno, hasta otra. Un saludo y a seguir aguantando lo que nos toca. Chao.